Bueno, vamos a hablar a continuación sobre el rol de la ética en la evaluación del aprendizaje. Si bien la evaluación ha ido mejorando a lo largo de la historia, adquiriendo más herramientas, más metodologías, más adaptadas a los cambios que fueron surgiendo también en el individuo, no podemos dejar de lado el hecho de que siga habiendo en general un componente también subjetivo en la evaluación, un componente en el cual la mentalidad del docente juega un papel fundamental. Por lo tanto, es muy importante que la ética tenga un rol preponderante al momento de evaluar para que ese rol del docente, ese criterio subjetivo del docente, no afecte la calidad del proceso de evaluación y del proceso de aprendizaje del alumno. ¿Y cuáles son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta dentro del marco de la ética en la evaluación? Primero, que la evaluación no se transforme en abuso de poder. Sabemos que el docente tiene una mayor jerarquía que el alumno en ese proceso educativo, pero eso no tiene que traducirse en que el docente ejerza un abuso de poder sobre el alumno. Por otro lado, la evaluación debe considerarse también en su carácter de brindar oportunidades en la escuela y para la vida. Tenemos que saber que cuando estamos evaluando estamos promoviendo oportunidades o cortando oportunidades para ese alumno, tanto en su institución como podría ser también en su desempeño profesional posterior. También tenemos que evitar los prejuicios y el sesgo que puede surgir en la evaluación. Tenemos que ser lo más objetivos posibles al momento de evaluar para evitar esos prejuicios que podemos llegar a tener con uno u otro alumno. No tenemos que reducir la evaluación a componentes técnicos. La evaluación va mucho más allá de la parte técnica. Por supuesto, la parte técnica es fundamental, es muy útil, pero no es exclusiva. Hay otros componentes, además de los técnicos, que tienen que ser evaluados. He tenido alumnos, por ejemplo, en la carrera de periodismo, que en varias de las materias tenían pésimas calificaciones realmente, e incluso su comportamiento en el aula no era el más óptimo que podría un docente esperar o querer que ocurra en el aula, pero su resultado en su carrera profesional es extraordinario. Es gente que se está destacando de manera sobresaliente en los distintos medios de comunicación, a pesar de no haber tenido el mayor o el más óptimo rendimiento académico. También tenemos que considerar las múltiples dimensiones de la evaluación. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego el desarrollo de las personas. No está en juego solamente la calificación o pasar una materia, sino que está en juego el desarrollo personal del individuo. Y eso el docente tiene que tener en cuenta. La enseñanza es una empresa moral y la evaluación tiene que partir de esos principios morales y éticos para que sea efectiva. Si la evaluación abandona esos principios morales que tiene que tener la enseñanza, entonces no va a ser una evaluación efectiva. La profesionalidad comprende competencias teóricas, pero también competencias prácticas y éticas. No nos sirve de nada formar profesionales muy técnicos, pero poco éticos, porque esas personas no van a contribuir a la sociedad en la medida en que ésta se merece. Por lo tanto, no van a contribuir al bien común. Por eso es muy importante que tanto el docente como el alumno mantengan los principios éticos. También tenemos que tener en cuenta la importancia de los métodos e instrumentos evaluativos. Estos métodos y herramientas o instrumentos evaluativos deben revisarse constantemente o por lo menos periódicamente, de manera que se ajusten a los cambios que surgen en el individuo a lo largo del tiempo. Las competencias que probablemente
son útiles hoy día, quizás hace décadas atrás no eran evaluadas o no eran consideradas en el peso que corresponde. Por lo tanto, las competencias requeridas o deseadas van cambiando a lo largo del tiempo. Así también las metodologías de enseñanza e instrumentos de evaluación deben ir cambiando a lo largo del tiempo y por tanto el docente tiene que estar en un proceso de mejora continua. La evaluación también debe resultar en un diálogo de retroalimentación. Es muy importante que el alumno reciba un feedback, un retorno sobre los resultados de la evaluación. Y esto no ocurre solamente en las instituciones educativas, sino esto se traduce también en otros ámbitos, por ejemplo en el empresarial. Un empleado que es evaluado solamente para ser controlado, para recibir retos, reclamos, sanciones, es un empleado que rápidamente va a perder la motivación. Sin embargo, cuando hay un retorno y se le dice a la persona qué hizo mal, qué debe corregir, cómo lo puede corregir, o también se le dice qué es lo que hizo bien, se le felicita y se le premia por esos logros, entonces la motivación de esa persona persiste y la evaluación se torna en una herramienta de aprendizaje, para el aprendizaje y no en un bloqueo para el alumno o para el empleado en este paralelismo que estamos haciendo. El docente siempre debe mantener la humildad también y debe saber que puede haber algo más que no se esté evaluando o que puede haber algo más que tiene que aprender inclusive del mismo alumno. El docente siempre tiene que estar en la postura de aprendizaje constante y no ser orgulloso y pensar que lo que está enseñando es todo lo que al alumno le va a servir o que es la máxima verdad. Al contrario, siempre estar buscando algo más allá y buscar también el aprendizaje en conjunto, en el diálogo con él o con los alumnos. También hay que ser imparciales en la evaluación, es otro principio ético fundamental. Tratar de evaluar a todos de la misma manera, que todos tengan los mismos derechos, independiente a su ideología religiosa, política, independiente a sus razas o cualquier tipo de elemento que pueda hacer que el docente sea parcial en sus metodologías o en sus evaluaciones. Es uno de los desafíos más importantes para el docente, lograr esa imparcialidad en la evaluación. También hay que tener en cuenta qué estamos enseñando y qué está estudiando el alumno. No siempre los alumnos van a tener excelentes resultados en cada una de las materias. Es muy normal que las personas se destaquen o tengan talento para unas cosas y no para otras. Eso no quiere decir que si en la materia que yo enseño el alumno tiene un mal resultado, su futuro profesional o su éxito posterior va a ser pésimo. No, al contrario, el docente tiene que motivarle al alumno a que haga lo mejor que puede en esa materia, que quizás no es lo que más le gusta, pero se podrá destacar quizás en otra cosa que es lo que le va a hacer tener buenos resultados en el futuro. Por lo tanto, no siempre lo que estamos enseñando es el mayor potencial del alumno. Incluso a veces el profesor puede colaborar con el alumno en hacerle entender cuál es su mayor potencial o en hacerle entender cuál es la carrera o el área de estudio que más le interesa seguir porque es lo que más le apasiona. También tenemos que tener igualdad en el respeto, el nivel de respeto del profesor hacia el alumno. Tiene que ser el mismo respeto que le tiene el alumno al profesor. Hay que ser recíprocos en el respeto de persona a persona. El docente no es más que el alumno ni mejor que el alumno por el hecho de saber más sobre una cátedra. Eso no le hace ser una mejor persona. Entonces el respeto es algo que siempre debemos mantener en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. A nivel personal creo que todavía tenemos muchas falencias en todo lo que es la implementación de la ética en la evaluación. Y estas falencias parten también del hecho de que hasta el momento esta evaluación por competencias, que es lo que realmente tenemos que aplicar hoy día,
esta evaluación integral que va más allá de medir el proceso meramente cognitivo del alumno, sino también medir otras competencias, todavía no se está aplicando en general en la medida deseada, tanto a nivel regional como a nivel del mundo entero en muchas instituciones. Esa deficiencia que tenemos en el proceso de enseñanza y de evaluación por competencias se traduce también en falta de criterios éticos en la evaluación. Por lo tanto, creo que continúa siendo un desafío para la educación en nuestro país y a nivel general instalar estos criterios éticos y hacer que la evaluación realmente sea para el aprendizaje del individuo y contemple una evaluación imparcial donde el alumno salga más motivado luego del proceso de evaluación. Que esa evaluación realmente sirva para mejorar sus aprendizajes, lo lleve también hacia la propia autoevaluación, que es también una de las herramientas más importantes en el proceso de crecimiento personal de ese individuo. Si tuviera que preguntarme qué podemos hacer para mejorar la ética en la evaluación, necesariamente debería preguntarme cómo mejorar la evaluación del proceso y cómo hacer que además de esa evaluación sumativa, acreditativa, que es la que tradicionalmente se utiliza con los exámenes parciales, finales, etcétera, cómo hacer que la evaluación inicial o diagnóstica y la evaluación del proceso contemplen todos estos aspectos éticos que debemos introducir en el proceso evaluativo, de manera que podamos evaluar a cada alumno como esa persona se merece y de acuerdo a los niveles de progreso en la formación de ese individuo y no hacer una evaluación general, ya que cada persona es diferente y cada persona tiene un progreso diferente también dentro del proceso de evaluación. Otra pregunta que podría hacerme para mejorar los criterios éticos en la evaluación es qué tanto se están contemplando estos criterios éticos en los parámetros evaluativos promovidos por el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Qué preponderancia le están dando a estos criterios éticos y cómo se podría trabajar en mejorar esa preponderancia para que la evaluación tenga un mejor resultado en base a esos principios morales y éticos de los cuales estuvimos hablando?